Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Sagitario. Cariño, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que tú estás en una postura de meditación, de relajación, mi querido Sagitario. Pero en tu entorno hay muchas energías negativas, cariño. Es como que me dan a entender que tú quieres la paz, que tú quieres solucionar lo que es un problema, que todo lo que tú haces, mi querido Sagitario, lo haces de corazón, pero es como que estás conviviendo con una persona que busca siempre los 5 pies al gato. Estás conviviendo con una persona que a lo mejor le gusta siempre retarte, también puede ser el caso, o simplemente Sagitario, si tú no tienes a nadie, quizás no te sientes comprendido o comprendida por la sociedad, por este mundo. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, en algún momento sienten que no encajan, que no pertenecen a este tiempo. En algún momento no te sientes bien con los demás, con las personas, con tu entorno. Entonces, puede ser, cariño, que tú seas una reencarnación, que vengas de otras vidas y de una forma inconsciente te dice de que tú no perteneces a este presente. Por eso que a lo mejor no te entiendes con los demás, quizás de repente por eso siempre te gustan las cosas retros, por llamarlo así. Te gusta leer la historia de mundos pasados, cariño, a lo mejor del año 70, 50, 60. Te gusta de repente ser muy clásico, muy clásica en tu vestimenta también, ¿por qué no? Si de repente hablamos de la tecnología, te gusta más tocar lo que es un periódico que estar viendo de repente lo que es una tableta digital. ¿Por qué? Porque tú vienes de otra vida pasada, cariño. Por eso que no encajas a este presente. Y quizás por eso tampoco el resto te entiende, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Pero también, Sagitario, puede ser el caso de que tú estás lidiando con una persona que quiere controlarte, que quiere tener lo que es el poder, que siempre te está contradiciendo, o que nada de lo que tú hagas le gusta. Vos acá lo que es carta guía, carta consejo, cuando tú lo que quieres, Sagitario, es paz. Tú no quieres complicarte la vida, tú no quieres más problemas, tú quieres ir lo que es a tu rollo, a tu bola. Tú necesitas estar en paz. Pero es como que tu entorno no te deja estar en paz. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo.
carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del Sol. Esta situación puede ser que tú estás lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser con una amistad. Pero la carta del Sol, cariño, me dice, muy pronto vas a encontrar claridad. Muy pronto vas a encontrar esa respuesta que tú estás buscando. Muy pronto vas a empezar algo nuevo también. Porque la carta del Sol, cariño, representa nuevos comienzos, nuevos inicios, Sagitario. Entonces, si en estos momentos sientes de repente de que todo el mundo te quiere hacer cargamontón, de que nadie te entiende, te sientes de repente confuso, confusa, muy pronto va a haber claridad. Muy pronto. Por otra parte también, mi querido Sagitario, posiblemente muchos de vosotros me dicen, Richard, extraño mucho a mis hijos. También puede ser el caso, ¿vale? Leo, voy a sacar más signos. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale un Virgo. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra P y la letra N. Muy bien. Un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 9 de oros. Si tú te das cuenta, cariño, si tuviéramos aquí la carta del 10 de oros, yo te diría que has llegado a lo que es a tu meta. Yo te diría que muy pronto llega esa recompensa o ese dinero que tú estás buscando. Pero tenemos la carta del 9 de oros. Entonces, la carta del 9 de oros te dice, mi querido Sagitario, estás en este momento remando. En estos momentos estás poniendo todo de tu parte para que una situación mejore, para que tu economía mejore, para que tu proyecto prácticamente tome lo que es impulso, para que una relación funcione también. En estos momentos estás batallando. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 9 de oros. Y si ves, hay muchos cuervos que están volando. ¿Ves? Aquí hay aves, cariño, hay cuervos. Aquí estás tú y representa la carta del 9 de oros. Pero la carta del 9 de oros, cariño, la otra carta que lo sigue, es el 10 de oro. Entonces me dice, ya estás a punto, mi querido Sagitario, de poder sonreír, de poder llegar a tu objetivo, de poder resolver este problema. Estás a punto. Paciencia, paciencia. No te desesperes, cariño, porque muy pronto vas a ver la gloria. Muy pronto el mundo entero te va a dar la razón. Muy pronto, cariño, te vas a sentir bien contigo mismo. Si tú en este momento no te entiendes con una persona y de repente todo el mundo, cariño, dice que tú eres malo, que tú eres mala, muy pronto esto se va a aclarar. Muy pronto. Si tú en este momento tienes problemas económicos, te sientes ahorcado, cariño, por tantas deudas, muy pronto tu economía se va a estabilizar, va a mejorar. Si este mensaje, Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, a lo mejor te lo estoy mencionando sin querer. Si este mensaje, Sagitario, lo relacionamos a lo que es en la parte de la salud, muy pronto, cariño, tu salud se va a estabilizar. Entonces, paciencia, paciencia. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, el huérfano, el número 5, cariño. Tienes que buscar lo que es en numerología, interpretación de los ángeles y también lo que es en la Biblia. Si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay un personaje que tiene lo que es la cabeza de un ave, parece, ¿no? Déjame verlo bien. Sí, es como si fueras como si tuviera la cabeza de un ave y el cuerpo de un humano.
y está lo que es encima de un nido. Hay un nido aquí. Y debajo de ese nido, cariño, hay una roca sólida, muy sólida. Pero sin embargo, este personaje, fíjate muy bien, este personaje está mirando al suelo. Quiere decir que se lamenta, que se siente un poco insatisfecho, insatisfecha. Y el nido, cariño, representa la casa, representa el hogar, representa la familia. La roca, esta roca, cariño, representa tus principios, la base sólida, cariño. Tus principios son buenos, tus deseos han sido buenos, cariño, para que funcione una relación, para que exista tranquilidad en tu familia. Tus deseos han sido buenos con los tuyos, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tu entorno. Tú no has deseado mal a nadie, cariño. Pero sientes, mi querido Sagitario, como que todo el mundo te da la espalda, cariño. A lo mejor tú, Sagitario, en su momento cuando tú tenías, has dado mucho a los demás. Has compartido con la familia, has compartido con los hijos, con tu entorno, con un amigo, con una amiga. Has compartido. Pero aquí, cariño, dice el huérfano. Quiere decir, cariño, que en estos momentos que tú necesitas más de ellos, simplemente se hacen los desentendidos. Simplemente, cariño, para ti no tienen tiempo. Entonces, yo te recomiendo, cariño, busca el número 5 en internet o busca en YouTube, cariño, interpretación del número 5, numerología, mensaje de los ángeles, mensaje también en la Biblia, lo hay. Porque tienen un mensaje muy especial. Yo lo que te puedo decir, cariño, con esta carta que dice el huérfano, nunca cambies tus principios, nunca cambies tu forma de ser. Si una persona que tú lo has tendido la mano te lo muerde, no quiere decir, cariño, que tú odies a todo el mundo. No quiere decir que tú vivas con desconfianza, Sagitario. ¿Por qué? Porque lo que nos hace especial, cariño, es nuestra esencia, nuestra energía, nuestra forma de ser. Yo siento, corazón, que va a aparecer una persona que realmente te va a valorar. O simplemente van a aparecer personas que realmente te van a valorar. Y verás que todo va a cambiar. Pero en estos momentos es como que te sientes decepcionado, defraudado, cariño. Pero todo va a pasar. Paciencia. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Primera carta. La carta de la torre. ¿Ves? Siempre tienes choque con una persona. Y la torre representa Capricornio. Pero puede ser, cariño, que en estos momentos te sientes bloqueado, bloqueada. En estos momentos no entiendes por qué pasan las cosas. ¿Por qué esta persona actúa así? ¿Por qué de repente las cosas te salen mal? Recuerda, mi querido Sagitario, que estás a punto de tocar la gloria, pero paciencia. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. El número 5 te sigue, mira. La carta del 5 de bastos, que representa elemento fuego. Puede ser Leo, otro Sagitario, un Aries. Si tú te das cuenta, cariño, posiblemente puede ser que tú en estos momentos has tenido lo que es una discusión, una riña, o simplemente la persona de tu interés se fue de casa. Comunicación cero, también, para muchos de ustedes. Pero mi querido Sagitario, aquí hay dos personajes que están tristes. Aquí hay dos personajes, cariño, que están envueltos de una tormenta. Aquí hay una tormenta. ¿Qué me dice Sagitario? Tú estás sufriendo lo que es en tu mundo, esta persona también está sufriendo en su mundo. Quiere decir que esta persona quizás tiene lo que es un carácter muy malo y tú también tienes lo tuyo, cariño, pero sin embargo, esta persona te piensa, te extraña, al igual como tú también lo piensas, lo extrañas. Pero tenemos la carta de la torre, al costado hay una barrera. Pero aquí dos personajes se extrañan. Esa barrera, cariño,
puede ser el ego, puede ser el orgullo, puede ser que inclusive, mi querido Sagitario, la familia se mete en la relación de vosotros dos. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Me dice, aunque en estos momentos no hay contacto, comunicación cero, ya sea por el ego, por el orgullo, por la familia, me dice, en esta situación, mi querido Sagitario, el amor va a triunfar, porque tenemos la carta del 10 de copas, cariño. Entonces, tu mundo no está perdido, mi querido Sagitario. Simplemente están pasando por una mala racha, están pasando por un mal momento, pero esta situación va a cambiar muy pronto. Te extraña, cariño. Esta persona te extraña. Simplemente que es el ego, es el orgullo. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos, con alguien con la cual de repente hay un choque, pero te extraña. Extraña hablar contigo, extraña posiblemente hacer locuras, extraña vivir momentos juntos, porque esta carta es una carta de ilusión. Ilusión, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué te dice. Dice, señales, escucha. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que en estos momentos tú has cerrado un capítulo de tu vida, ¿vale? Algo que a lo mejor te causaba tristeza, dolor, o que simplemente tú sentías que tenías que cerrar este capítulo. A partir que tú has cerrado este capítulo, empiezas a ver caer plumas, te encuentras de repente monedas, ves números repetitivos, o escuchas de repente un mensaje en tu intuición, o estás soñando con una persona. Me dicen, el que tú hayas cerrado un ciclo en tu vida no quiere decir que sea el final. Llévalo a tu terreno este mensaje. No quiere decir que ya no vas a encontrar un nuevo trabajo, no quiere decir que a lo mejor no te van a emprestar ese dinero, no quiere decir que tú te vas a quedar solo o sola, no quiere decir que tú no vas a ser madre o padre. Lo que tú estés buscando, Sagitario, lo que tú estés buscando. ¿Cuándo va a llegar esa oportunidad? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, vale, he terminado una historia, pero quiero saber cuándo llega. Cuando tú empieces a ver las señales espirituales, vas a ver continuamente caer plumas, te vas a encontrar monedas, vas a ver números repetitivos o vas a estar soñando con una persona. Ahí, cariño, es el principio de tu nuevo comienzo. Entonces, atento o atenta, cariño, ¿vale? Atento o atenta. Te quieren dar lo que es un regalo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona que vosotros se separaron. Inclusive de repente esta separación fue por problemas económicos, quizás porque no había trabajo o de repente tenían deudas, etcétera, etcétera. Esta persona no es muy alto ni muy alta, piel blanca, puede ser que se pinte el cabello de algún color. Esta persona, cariño, lo está pasando mal. Mi querido Sagitario, quiere volver otra vez a tu vida. ¿Vas a saber algo de él o de ella? Puede ser cualquier signo, aparte del elemento tierra. La carta del diablo. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Escorpio. Esta persona a lo mejor no supera los 30 años. Puede ser que tenga tatuajes, tiene unos ojos muy bonitos, ojos claros, puede ser cualquier signo también. Cabello negro, largo, negro, natural o pintado. A veces es como que quieres
no complicarte la vida. A veces es como que quieres olvidar a esta persona, pero sin embargo, siento que hay una atracción muy fuerte que puede estar relacionado con la parte pasional, cariño. Cada vez que tú de repente quieres renunciar a él o a ella, no puedes. Hay algo que te llama a esta persona. Posiblemente vas a tener algún tipo de contacto o comunicación de una persona. No veo relación en esta situación, pero sí algo pasional. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Esto no es el fin, cariño. Simplemente esto es el principio. Tú estás obrando bien y Dios está viendo esto. Te va a llegar lo que es recompensa. Hasta la vista, mi querido Sagitario.